Saludos cordiales a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso Valencia Campos y otros versus Bolivia. Este es un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 25 de enero de 2023, la Corte declaró a Bolivia responsable por violar los derechos a la libertad personal, vida privada, integridad personal y varios más, en perjuicio de Blas Valencia Campos y otras 25 víctimas. Los hechos se originaron en diciembre de 2001, cuando los agentes policiales realizaron allanamientos y detenciones ilegales, acompañadas de actos de tortura y demás vejaciones en el contexto de una investigación por un atraco a una camioneta de valores. La Corte también condenó al Estado por no garantizar justicia y ordenó medidas de reparación para las víctimas. Este caso, como muchos otros, resalta la importancia de proteger los derechos humanos frente a abusos estatales. En esta oportunidad tenemos a Nicolás Reyes como Ricardo Pérez, presidente de la Corte, Fernanda Cortés como Patricia Pérez, jueza de la Corte, Helen Vargas como Pablo Saavedra Manrique, secretario de la Corte, Melanie Valverde como Francis Elida Pimentel Medina, peticionaria, Esteban Ayala como Mauricio Valenzuela Valencia, peticionario. Micaela Jacobo como Paula Rangel, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nicole Caqueo como Silvia Martínez, representante de las víctimas por parte de representantes públicos interamericanos. Eric Boreira como Carlos Eduardo Gómez Rojas, representante de las víctimas. Johan Oronoz como Patricia Guzmán Meneses, su procuradora de Defensa y Representación Legal del Estado. Percy Cáceres como María Luisa Piqué, perita sobre el alcance de derecho a la libertad, vida privada, domicilio, honra, dignidad, debido proceso y la tutela judicial en casos que involucran detenciones y allanamientos. Esperamos el video les sea útil. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Está abierta esta audiencia pública de las excepciones preliminares y eventuales de puntos y reparaciones sobre el caso Valencia Campos y otros versus Bolivia. Quiero dar primeramente la más cordial bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a la representación del Estado Plurinacional del Estado. Esta audiencia se realiza en el marco del 149 periódico ordinario de las secciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos al público presente y antes de iniciar esta sesión, escucharemos la declaración de la presunta víctima en presencia de las partes y en la participación de la Comisión Interamericana. La presunta víctima presentó declaraciones sobre la circunstancia del modo, tiempo y allanamiento y su detención, el impacto que tuvo sobre su vida personal y profesional. Paso la palabra a la señora secretaria de la Corte para que realice las precisiones correspondientes. Muchas gracias, presidente Francis Elida Pimentel Medina. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada con la Corte para declarar sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del allanamiento y su detención y sobre el impacto que tuvo en su vida personal y profesional. Se le informa que, de acuerdo al artículo 53 del reglamento de la Corte de los Estados, no podrá enjuiciar a las preguntas víctimas de los testigos y los peritos, a sus representantes o a sus asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes, tendidos a su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana. Solicito que diga su nombre para que proceda con la presentación y las previsiones correspondientes. Buenos días, señor presidente, juezas y jueces de la Honorable Corte Interamericana.
Delegación Ilustre del Estado Nacional de Bolivia y distinguida representación de las víctimas presentes. Mi nombre es Erika Acuña, asesora de la Comisión Interamericana, y procederé con la presentación inicial. De manera preliminar, transmitiré un saludo a la Corte por parte del Pleno de la Comisión que no pudo asistir a las audiencias debido a que también están celebrando su periodo de sesiones. Honorable Corte, en la madrugada del 18 de diciembre del 2001, decenas de agentes del Estado fuertemente armados ingresaron de manera violenta en 4 inmuebles ubicados en la ciudad de La Paz. Ello con el objetivo de arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el asalto de un vehículo de la compañía de seguridad que transportaba dinero. Las personas que se encontraban en dichos domicilios incluían mujeres, niños y niñas. De quienes se encontraban ahí fueron víctimas de fuertes golpizas en diversas partes del cuerpo y trasladadas a dependencia de la Policía Técnica Judicial. En dichos centros, las víctimas continuaron siendo objeto de insultos, golpes y otros actos de violencia. Asimismo, sin siquiera haberse iniciado un proceso en su contra, y mucho menos condenadas las víctimas, fueron presentadas a la prensa como responsables de este asalto. Y adicionalmente, algunas de las mujeres sufrieron actos de violencia sexual por parte de los agentes policiales, incluyendo actos de desnudez forzada y violación sexual. A la fecha, la investigación por todos estos hechos y actos de tortura continúan en total y absoluta impunidad, pues ninguna persona ha sido condenada. En su informe de fondo, la comisión determinó que estos allanamientos y detenciones realizadas por el Estado fueron ilegales, tanto que en su normativa constitucional vigente en la época aquella se prohibía que se llevaran a cabo estos allanamientos de la madrugada y que no se configuraba la excepción de la flagrancia en este caso en concreto. En tanto, transcurrieron más de 4 días que ocurrió el atraco. La comisión también determina que estos allanamientos se realizan con un alto grado de violencia absolutamente desproporcional contra las personas que se encontraban en estos inmuebles, incluyendo un impacto diferenciado entre los niños, las niñas, en cuanto estos son interrogados en un contexto también de alta violencia, sin asistencia legal, ni tampoco el contacto con sus familiares, y en condiciones inhumanas. Las celdas estaban sobrepobladas, sin acceso a los baños, cama, alimentación y atención médica. La comisión considera que esto es una violación a la prohibición de la tortura y tratos crueles e inhumanos, degradantes. Adicionalmente, hay un impacto diferenciado en estos hechos de violencia en contra de las mujeres y la violación de los derechos de la niñez, por la cual la violencia ejercida por estos agentes en su contra. La comisión determina que el Estado de Bolivia es responsable por la eficiente investigación de todos estos hechos, lo cual se configura tras más de 20 años que exista una situación de total impunidad. La comisión notifica el informe de fondo al Estado el 22 de julio del 2019. Tras el otorgamiento de 6 prórrogas, la comisión decide conceder una nueva prórroga al Estado. Y tanto en ello considera que no habían avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones en vista de todos los señalados y ante la necesidad de la obtención de justicia para las víctimas, la comisión decide presentar el caso a la jurisdicción de la Honorable Corte. Finalmente, la Corte considera que el caso tiene cuestiones de orden público interamericano. Este asunto permitirá a la Corte desarrollar su jurisprudencia sobre los estándares aplicables en materia de la privación de la libertad personal, en particular en el marco de los allanamientos domiciliarios, donde hay presencia de mujeres, niños, niñas. Asimismo, el presente caso permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre la violencia contra mujeres en contextos de detención. Muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Interamericana. Cedo la palabra a la secretaria de la Corte para llamar a la primera declarante que tome sus datos y las correcciones correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. El propósito de esta audiencia pública es escuchar a continuación las declaraciones de una presunta víctima
y de una medida propuesta por los representantes de estas. También se escucharán los alegatos finales orales de las partes y las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, preparaciones y costos en el presente caso. Muchas gracias, señora secretaria. A continuación, procedo la palabra a las representaciones de la pública. Por favor, indiquen que tomará la palabra y proceder con el minuto de autor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorable Corte. Buenos días al ilustre Estado y ilustre Comisión. Vamos a proceder al interrogatorio de la presunta víctima, yo misma, Silvia Martínez, defensora pública interamericana. Buenos días, señora Francis. Sabemos que todo esto es difícil para usted, así que tranquila. Te vamos a pedir en primer lugar que nos cuentes qué fue lo que viviste y pasó el 18 de diciembre de 2001, enfocándote en las circunstancias del allanamiento de tu casa y tu detención. ¿Cómo te sentiste en esos momentos? Ya pasó muy buenos días. Ya pasó muchos años, pero es como si fuera volver a encontrar, ¿no? No sé, últimamente era de madrugada. Entraron muchos policías a mi casa, con todo. Y rompiendo todo, entraron, pegaron brutalmente con armas y me doblaron el brazo. Y me pusieron ese mismo momento una manilla de metal y procedieron a pegarme. A mi esposo en esa época lo tiraron al piso y le pusieron una bolsa negra. Además de que había más personas en la casa, también los golpearon brutalmente. Y bueno, mi esposo gritaba que yo estaba embarazada. Y luego nos agarraron a todos y nos pusieron boca abajo y nos pusieron una bolsa negra. Y mientras eso sucedía, también nos pegaban. Me golpearon bastante, me golpearon mucho en la panza, solo por saber que yo estaba embarazada. También estaba Eladio Cruz Áñez, el papá de mis hijas, mi marido, y Carlos Enrique Ramírez. Cuando sucedió, no nos dejaron de golpear, solo había unos barrotes y nos tenían aparte manillados. Muchas gracias, Francis. Después de tu detención te trasladaron a la Policía Técnica Judicial. ¿Cómo fue tu llegada a la policía? ¿Cuánto tiempo estuviste y cómo te trataron durante esos días? Cuando llegué, me seguían golpeando, nos dieron un cuarto que, no sé, era muy pequeño, la verdad, no tenía control ni noción de la simetría. Solo sé que había barrotes y que le echaron agua al piso. No estoy segura tampoco de la hora, solo sé que lo sacaron del lugar y era todo oscuro. Y luego me llevaron a un cuarto piso y ahí me penetraron, me sacaron la ropa, uno tras otro los policías hicieron todo lo que ustedes pueden imaginarse conmigo, me penetraban vaginal y analmente. Yo gritaba, pero nadie escuchaba y a las personas yo les he explicado que decía a gritos que estaba embarazada y aún así sangrando con mi brazo y ya me habían doblado y estaba mal, me pegaron, me golpearon, me trajaron, todo lo que pueden imaginar. Francis, tranquila. El abuso sexual que mencionaste fue único o se repitió mientras estuviste en la policía. Se repitió reiteradamente. Francis, ¿qué pasó con tu embarazo? ¿Recibiste atención médica? ¿En algún momento el embarazo llegó a terminar? Después de perder el embarazo, ¿tuviste asistencia médica? No, ningún médico, ninguna policía femenina que por lo menos me haya revisado y haya revisado que todo el tiempo que estuve ahí estaba lesionada. El embarazo ya no continuó, llegó a su término porque una noche que no recuerdo, la segunda o tercera noche, como nos llevaban en la madrugada, todo era puro y en un pozo nos hacían hacer necesidad y ahí noté que estaba sangrando. Y sobre la atención médica no hicieron nada al respecto.
Solo hubo un momento donde nos llevaron, pero era porque ya estaba muy lesionada. Pero al mismo doctor le decían que no podía suministrarme nada y que eso estaba prohibido y era que a escondidas me daba óvulos también para combatir la infección que tenía, porque debido a a todos los trajes, porque eran varios, era casi un barrio, me causaron infección y entonces necesitaba atención médica que no me. Francis, durante tu tiempo en la PTJ y luego en la cárcel de Miraflores, ¿tuviste acceso a algún abogado? ¿Fuiste llevada a una audiencia de control de detención ante un juez en los primeros días? A ver, cuéntanos qué sucedió ante todo eso. ¿Viste a otros hombres detenidos por el mismo caso? ¿Y había niños en esa audiencia? Sí, nos llevaron ante un juez y pasó algo. O sea, no solamente nos llevaron y exhibieron un trofeo. Todos ahí no pudimos hablar, no podíamos decir nada. En el caso también de mis maridos se encontraba ahí, estaba tenía la cabeza muy grande, hinchada. También estaba Raúl, señor Osvaldo y Blas Valencia. Había un niño de 3 o 4 años que estaba gritando asustado, horrible. Francis, después de todo lo que viviste, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué consecuencia ha traído todo esto para ti? ¿Qué esperas de este juicio? Espero que, esa justicia, ¿no? Porque hablar de justicia realmente es bastante complicado y además que las mujeres también, que son esta situación complicada, ¿no? Contarlo, hablar sobre esto, da vergüenza, ¿no? Vergüenza decir todo lo que hicieron, que causar, que te quiero, sea lo que busco justicia, pues En la audiencia de juicio oral, ¿vos hiciste alguna manifestación respecto de lo que te había pasado aparte? no, porque no podíamos. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a la representación de la víctima. Concedo la palabra al Estado. Por favor, indique a esta corte su nombre para proseguir con el interrogatorio. Buenos días, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente saludar a los jueces y juezas de esta manera corte. En primer lugar, recibo un saludo por parte del doctor Wilfredo Chávez Serrano, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, quien por razones de cambio de modalidad y habilidad de la presente audiencia, en último momento decidió delegar la representación como jefe de delegación a mi persona, oficio Juan Menezes, subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, acreditado para la presente audiencia. Con su venia, señor presidente, a la Corte del Estado, y me presenta acto procederá al interrogatorio de presunta víctima conforme a los parámetros previstos en el estándar institucional. Señora Francis, como es de su conocimiento y entendimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 5419, el Estado ha intentado el acercamiento con las presuntas víctimas. En la reunión sostenida con su persona en fecha 5 de enero de 2021, entre otros puntos, se le ha comunicado que por la finalidad de investigar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados, la Procuraduría ha retomado el proceso de investigación LPZ 100-6147, caratulada como Ministerio Público e instancia de Norma Velasco y otros, contra José Velarde y otros. Como dicho proceso se encuentra en curso y en determinado momento llegará a la etapa de juicio oral, quisiéramos saber si podemos contar con usted en calidad de víctima o para reforzar su testificación y otros actuados con su presencia. No tengo más. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Ahora preguntaré a los jueces y jueces de esta corte si quieren formular alguna pregunta. Jueza Patricia. Sí, señor presidente. Adelante. Buenos días a todos los presentes. Buenos días, señora Francis. Lamento lo sucedido. Respecto a todo lo relatado, quiero que me responda solo 3 preguntas. ¿Qué le gustaría a usted o qué espera usted de esta corte? En reparaciones, por ejemplo, en relación con usted, ¿qué podría ser como una asistencia psicológica?
claro, después de todo lo que he vivido, lo que me gustaría es de que sea justicia por lo que ha pasado, a lo que he vivido y a las consecuencias que esto me ha traído. Porque ni siquiera he estado buscando un trabajo y obviamente salen nombres en los cuales no puedo conseguir trabajo porque las personas automáticamente te relacionan de todo lo que ha pasado y es muy complicado también por mis hijas, ¿no? Porque tengo hijas las cuales también sufrieron un poco por la exhibición que surgió con el caso. Lo que quiero es que voy a enseñar a Francia. ¿Qué edad usted tenía en ese momento de los hechos? Y a razón de las relaciones, tras infecciones que nos han dado, ¿qué ha tenido al momento que nacieron sus hijas o posteriormente tuvieron alguna consecuencia de salud? Ya 26 años. Y sí, tuve problemas porque mis hijas nacieron prematuras, no completaron el lapso, nacieron de 26, 17 semanas. Mi segunda hija sufre de epilepsia debido a los hechos que han sucedido, ¿no? Y que al final de cuentas son consecuencias de todo lo que pasaba. Voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es su medio de subsistencia si usted dice que no puede trabajar? Soy comerciante. Bien, gracias. Muchas gracias por esa Patricia. Solo quiero hacerle una pregunta muy concreta. Usted indicó que tenía una condena de 7 años, ¿es así? Sí, De los 7 años, ¿cuántos años verdaderamente estuvo privada de libertad? 3 años. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Me agradece a la Corte por el testimonio. Lo hemos escuchado con mucha atención. Se puede enviar y si quiere, le agradecemos que se queden en esta Muchas gracias. Solicito al señor secretario llamar al segundo declarante para tomar su dato y realizar las prelecciones correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Se da la bienvenida a los 3 representantes de las presuntas víctimas. Edith Martínez, defensora pública interamericana, y Jacob Alonso Arribari, defensor público interamericano, y Hugo Eugenio Mendoza, representante. También se recibe a la representación del Estado Nacional de Bolivia, compuesta por Patricia Guzmán Meneses, subprocuradora de Defensa y representante legal del Estado, Janet el Rosario Bustillo, directora general de Defensa de los Derechos Humanos y Ambiente, y Jaime Mauricio Quiroga Carvajal, ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Costa Rica. Muchas gracias, señora secretaria. Daré la palabra ahora al representante para que proceda con el interrogatorio. Solicito al representante indique su cuenta corte para proceder con el mismo. Gracias. Buenos días a todos los miembros del tribunal. Mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Rojas, representante de Mauricio Valenzuela Valencia, y residente en Trinidad Beni, Bolivia. Voy a proceder a interrogar, de acuerdo a lo establecido en la resolución del 25 de mayo, al señor Mauricio Valenzuela Valencia. Primero, Mauricio, quisiera que nos diga cuántos años tenías vos en el momento en el que se produjeron los allanamientos y tu detención en el año 2001 de diciembre. Buenos días, doctor. Buenos días a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tenía 17 años. Mauricio, ¿sabés o recordás qué otras personas estaban en ese inmueble al momento de la detención de parte de tu familia? ¿Quiénes estaban? Durante ese instante solo nos encontrábamos mi persona, mi madre y otras personas que no conocíamos. ¿Habían otros niños en el lugar en ese momento? En ese momento el único menor de edad era yo, doctor. Mauricio, ¿en qué grado de instrucción de colegio, de escuela, estabas en ese momento? Si tenías 16 años. Yo me encontraba cursando lo que es primero intermedio. ¿Cuánto era tu peso para esa fecha? Yo pesaba 47 kilos. Muy bien. Dime, Mauricio, ¿eras menor de edad? ¿Dijiste en algún momento a la gente que entró a tu casa que eras menor? Sí, en reiteradas ocasiones mi madre decía que no me golpeen, que no me pateen, que yo era menor de edad.
no podían hacer eso y para llevarle la contraria a la policía lo seguían haciendo, ¿no? En reiteradas ocasiones, mi madre lo seguía diciendo. Mauricio, ¿cuántas personas ingresaron al domicilio en ese allanamiento aproximadamente? Entraron 20 personas, 20 policías. ¿Y estaban armados? Sí, estaban fuertemente armados, estaban todos vestidos de negro, con armas de fuego, y entraron y preguntaban dónde está el dinero, dónde está el dinero. Me agarraron, me golpearon, me expresé policía y me dijeron que yo era el tan famoso Eladio Cruz, vos sos el famoso Lalo, me dijeron y me tiraron al piso. Mauricio, ¿te acordás qué hora era esa noche en la madrugada? Esa noche en la madrugada eran las 3 de la mañana. ¿Qué temperatura hacía más o menos esa hora de la mañana en paz? A esa hora estaba rondando los 10 grados centígrados, hacía mucho frío. En ese interín, ¿recibiste agresiones por parte de los policías? Sí, recibí agresiones por parte de los policías, como dije, mi madre en reiteradas ocasiones dijo que no me toquen, que yo era menor de edad. Y me agarraron, me interceptaron entre 6 policías en mi habitación, me manillaron, me tiraron al piso, pisaban mi cabeza contra el suelo fuertemente con su bota, pisaban el pecho y me golpearon ahí y preguntaban, como digo, en reiteradas ocasiones, que dónde estaba el dinero, todo eso. Mauricio, ¿quién era tu mamá? ¿Qué nombre tenía? Mi mamá es Mercedes Valencia, hermana de la Valencia. ¿Ella también sufrió agresiones físicas, sexuales en ese ambiente? Sí, como dije, la policía llegaron preguntando dónde estaba el dinero. Me confundieron con ese tal famoso Eladio Cruz. Y a mí me intervinieron, como dije, en el lado de mi dormitorio. Mi madre me intervinieron en el lado de la sala. La golpearon, me pegaban, la pateaban. A mí me golpearon en la cabeza, me tiraron un culatazo. Me tiraron al piso, a lo cual yo caí de rostro porque no podía poner las manos, ¿no? Porque estaba enmanillado. Y de ahí me llevaron de mi cuarto a la habitación de la sala junto con mi madre. Y me preguntaron nuevamente que dónde estaba el dinero. Y mi madre decía, en cada ocasiones, repito, que no me podían golpear porque yo era menor de edad. Entonces agarraron su arma de diverso calibre y la apuntaron hacia las piernas de mi madre. Y me dijeron que mire que lo que le iba a hacer a mi madre, si no me decía dónde estaba el dinero. Y mi madre me decía que no mire porque que era muy fuerte, ¿no? Y le cortaron el vestido a mi madre, la dejaron desnuda, le dijeron que se cambie y mi madre, con la vergüenza de tantos hombres y subieron enfrente, no podía, ¿no? Muy desagradable. Mauricio, luego de aquello te trasladaron a otro ambiente. ¿A los días te expusieron a los medios de comunicación? Sí, me agarraron, después de eso me subieron a la patrulla, me llevaron al Ministerio de Gobierno y ahí nos fueron separando entre hombres y mujeres, distintos géneros, y me llevaron a unos cuartos, a unas celdas, ¿no? Me hacía mucho frío y luego comenzaron a llamar nombre por nombre y me presentaron a mí y a mi tío juntos como las personas, como los autores intelectuales del crimen, y me llamaron por mi nombre, Mauricio Valenzuela Valencia, mi alias, de igual manera mi nombre, y de ahí nos llevaron a las celdas policiales. Mauricio, y en esa exposición, ¿hubieron otros niños aparte de vos? Sí, estaban mis familiares, mi prima Claudia, su hijo, de mi prima Claudia que tenía 2 años de edad, y su hermanito de 5 años, ¿no? Estaban expuestos, medios de televisión, medios de prensa. Mauricio, luego te trasladaron a las dependencias técnicas policiales. ¿Qué tiempo estuviste detenido en ese ambiente? Yo estuve detenido lo que es el lapso de una semana, estuve detenido ahí, en la PTJ, la cual pasamos mucho frío, ¿no? Y nada. Y en ese momento seguías con la misma ropa, estabas sin zapatos, tal y como te habían sacado del allanamiento. Sí, cuando allanaron mi domicilio, los policías, como dije, en reiteradas ocasiones me golpearon, me dieron culatazos en la cabeza, a lo cual yo perdí la conciencia y luego desperté empapado de agua fría
me habían echado agua para que yo reaccione, ¿no? Y me encontraba malo y con descanso más que nada. ¿Cuáles eran las condiciones en ese ambiente de la dependencia técnica policial? Las condiciones en las que estábamos éramos el sector de obras en la celda con frío, y estaba empapado, estaba con mi tío Blas Valencia, dormíamos acurrucados por el semejante frío que hacía, no nos permitían visitas, no nos permitían ahogados, y pues no podíamos hacer nuestras necesidades, ¿no? Simplemente nos dieron unas bollitas para que ahí defecáramos. ¿Alguna vez tuviste trato preferencial por ser menor de edad? No, la verdad que no tuve ningún trato preferencial. Dije, en principio, mi madre siempre decía que no podían golpearme ni hacer esto porque yo era menor de edad. Incluso mi tío Blas dijo que esto era ilegal, que no podían hacerlo y entraron a la celda y me golpearon. Mauricio, a la fecha tienes algunas consecuencias de los golpes que recibiste en el momento del allanamiento. Sí, cuando me golpearon, me dieron puñetazos en la parte del cráneo, en la parte de la nuca, me produjo un hematoma. Hasta el momento del día de hoy no he podido ver falta de economía, ¿no? En mi bolsillo. Mauricio, ¿sabes si a la fecha de esa exposición a los medios de prensa sigue circulando en las redes sociales los videos? Sí, siguen circulando los videos, la primera plana, ¿no? Yo, mi tío, Blas Valencia, como los autores intelectuales, para se ve a mí, a mi familia, a mi primo, y en los medios de televisión, en las redes sociales, y eso pues afecta a mi vida cotidiana, mi día a día. Gracias a eso no he podido ejercer mi vida y mi trabajo. Mauricio, luego de esos 7 días que te detuvieron ilegalmente, fuiste dejado en libertad. ¿En qué condiciones? ¿Tenías algún lugar donde llegar? Después de los 7 días, comenzaron a llegar los buses penitenciarios para llevarnos, ¿no? Y la policía nos puso en fila, vi cómo mi familia subía los buses penitenciarios. Yo intenté subir y un policía agarró y me dijo que yo me podía ir, que me vaya. Me sacó hasta la puerta, afuera, ¿no? De la PTJ. Y me dijo que me vaya, a lo cual yo quedé un poco anonadado por la situación, no creía lo que estaba pasando. Y salió nuevamente el policía y me amenazó de que si no me iba de una vez me iba a volver a meter, ¿no? Y me iba a golpear. A lo cual yo crucé al frente de la calle, un poco adolorido por los golpes, estaba llorando. Se me acercó una señora que conocía, que me consoló, me preguntó qué había pasado, que estaba llorando. Y en unos instantes, tiempo después, llegó una señora que decía ser amiga de mi madre, la cual me dio un hogar, ¿no? Temporal, a lo cual yo intentaba buscar trabajo para solventarme yo y no estar ahí. Y pues al buscar trabajo me apuntaba con el dedo, decían maleante, ratero, ladrón, y pues me ha costado conseguir trabajo. Mauricio, a consecuencia de esto, tuviste que mudarte de residencia. Ahora vives en Santa Cruz. Sí, vivo en Santa Cruz de la Sierra, es muy difícil, ¿no? Aún así, porque mi imagen sigue circulando en medios de prensa como un autor intelectualmente. ¿Te costó y te cuesta conseguir trabajo actualmente? Sí, pues anteriormente me conseguí trabajo, me señalan con el dedo, con el ladrón, me como estudiante, trabajador, y hasta el día de hoy no me cuesta conseguir trabajo y hacer lo que es mi vida cotidiana, a mí, lo personal y lo familiar. Mauricio, ¿qué crees que debería hacer el Estado boliviano para subsanar este daño físico y psicológico que te han causado? Bueno, yo espero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea un precedente, ¿no? Y pues los responsables vayan ante la justicia y que se haga justicia más que nada. Una última pregunta, Mauricio. ¿Has visto actualmente en los medios de prensa si se siguen exponiendo a los detenidos de las investigaciones? Sí, se siguen exponiendo a los medios de prensa, en primera plana aún, en los periódicos, en los canales de televisión, los canales nacionales, en las redes sociales, se siguen exponiendo a las personas del crimen, ¿no? Mi tío la Valencia, mi primo, mi familia, en primera plana, y por eso daña mi imagen
y la de toda mi familia. Gracias, Mauricio. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Ahora concedo la palabra al Estado. Por favor, indique a esta Corte su nombre para proseguir con la intervención del Corte. Muchas gracias. En esta oportunidad del interrogatorio con Mauricio Valencia, lo realizará mi persona, Patricio Meneses, y por su venia, señor presidente, honorable Corte del Estado, en presente acto procederá al interrogatorio a la presunta víctima conforme a los parámetros previstos en los estándares internacionales. Y el Estado realizará una sola pregunta al señor Valenzuela. ¿Cómo es de su conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 5419, el Estado ha intentado el acercamiento con la persona víctima y en la reunión sostenida con su persona en fecha 5 de enero de 2021, entre otros puntos, se ha comunicado que con la finalidad de investigar y sancionar a los responsables del hecho denunciado, la Procuraduría General del Estado ha retomado el proceso de investigación LPZ 16147, caratulado como Ministerio Público en instancia de Norman Velarde y otros contra José Velarde y otros. Como dicho proceso se encuentra en curso y en determinado momento llegará a la etapa de juicio oral, quisiéramos saber si podemos contar con usted en calidad de víctima para reforzar su testificación y otros actuados con su presencia. Sí, pueden contar conmigo en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias a la representación del Estado. Ahora toca preguntar a los jueces del tribunal si desean formar alguna pregunta. ¿Jueza Patricia? Sí, señor presidente. Sí. Buenos días, señor Valenzuela. Cuando usted indica que estuvo detenida en el periodo de 7 días, ¿estuvo en presencia de algún juez o jueza? No tuve en presencia de ningún juez, ninguna jueza, simplemente los policías llegamos a la PJ, tomaron mis datos, mis huellas digitales, me tomaron la foto y me llevaron a la celda. ¿Tuvo la oportunidad de tener algún abogado o abogada defensora? No tuve oportunidad. Cuando usted indica también que está detenido, está acompañado de diversos familiares, las cuales estaban detenidas, ¿aquellos familiares eran personas adultas? Se encontraba, como dije anteriormente, mi prima Claudia en compañía de su hijo menor, el más pequeñito de 2 años, y mi primo Miguel, de 5 años. Muy bien, señor Valenzuela. Cuando usted indica también que se le había golpeado en su cabeza en la parte posterior con un arma, del cual le produció hematoma, ¿tuvo alguna oportunidad de ser asistido por un gabinete médico o un médico? No, para nada. Al momento de que me golpearon la parte de la cabeza, en la nuca, simplemente la policía me dio un pedazo de pañuelo de la trapo y con lo cual me cubrí la cabeza, ¿no? Hasta que la sangre coagule y se seque. No tuve ningún tipo de asistencia médica por parte de ellos. En relación a los hechos que ha emitido este tribunal, ¿usted, por parte del Estado, ha recibido alguna oferta de alguna terapia psicológica de acuerdo con los hechos que ha relatado? El Estado se ha acercado a mi abogado para tener una terapia psicológica, pero al momento no se ha llegado a nada, ¿no? Ahí quedó de 7 años. Usted reconoce que tiene miembros de su familia, menores de edad, que igual fueron detenidos y exhibidos ante la prensa. ¿En qué condiciones ellos fueron detenidos y alrededor de cuántos días detenidos? Estuvieron detenidos alrededor de 7 días, igual que mi persona, y pues mi primito pequeño de 2 años estaba con su pijama, su croc, y mi otro primo de 5 años, que él no lo he podido ver porque, como dije anteriormente, tenían comunicado y nos tenían moviéndonos de un sitio para otro, de un cuarto para otro. Muchas gracias, señor Valenzuela. Tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, jueza Patricia. Ahora mi persona le realizará una pregunta. Los primos pequeños, a lo que usted hizo referencia, estaban en la conferencia de prensa. Sí, estaban en la conferencia de prensa, junto con personas invitadas a Valencia, incluso presentados como sectores intelectuales. Como le dije a la jueza, estaban presentados mi primo pequeño de 2 años, hijo de mi prima Claudia, con una pijama y unos crocs, ¿no? Y mi primo Miguel, que no lo pude ver. Usted pudo apreciar si entre las otras personas detenidas había personas en condiciones normales o si mostraban signos de haber recibido malos tratos o violencia.
Sí, se podría apreciar, ¿no? Como había personas que entraban con pañuelos tapados en los ojos, personas ensangrentadas, con la cara desfigurada, por los golpes que quizás habrían recibido. Incluso mi tío Blas Valencia entró, cara un poco pintada de color de verde por los golpes que habría sufrido por parte de los efectivos de la policía. ¿Cuál es la situación de su tío, que fue identificado según usted como uno de los cabecillas? Mi tío Blas Valencia ahorita se encuentra en el régimen penitenciario de Santa Cruz, Palmasola. Tengo una sentencia, ¿no? Privado de libertad. Bien, muchas gracias, señor Valenzuela Valencia. No tenemos más preguntas que realizar. Puede retirarse y si lo desea puede seguir la audiencia por los canales de esta corte y debe estar presente a lo largo de toda la audiencia. Solicito a la señora secretaria a llamar al perito propuesto por el Defensor Público Interamericano para tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente Mario Luisa Pique. Buenos días, señora perita. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mario Luis Pique, resido en Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias. De acuerdo, deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experiencia. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre el contenido y alcance de los derechos a la libertad personal, vida privada y domicilio, honra y dignidad y garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva en casos que involucran detenciones y allanamientos por parte de la Fuerza de Seguridad a luz de los estándares internacionales y regionales de las distintas dimensiones del derecho. En caso de posición pública de personas imputadas, la perita realizará su peritaje tomando en cuenta la perspectiva de género y podrá hacer referencia a los hechos del presente caso. También se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las preguntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes y sus asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal en la Corte. A continuación, el señor presidente le tomará el juramento. Bien, por favor. Solemnemente que ejercerá sus funciones como perito con todo honor y con toda conciencia. Sí, juro. Puede tomar así. Muchísimas gracias, señor presidente, señores juezas y juezas de esta honorable corte. Es un honor para mí estar aquí y aportar algunas de las cuestiones que he estudiado e investigado durante mi actividad en Argentina. En relación con este caso, he presentado un adelanto por escrito donde me centré en analizar cuestiones vinculadas con las restricciones a la vida privada, la libertad ambulatoria y el principio de inocencia dentro del proceso penal. Sin embargo, en estos 5 minutos, me detendré principalmente en la vida privada, dado que este caso es una oportunidad para que esta honorable corte siente precedentes sobre los allanamientos y las injerencias en la vida privada dentro del proceso penal. De manera que los estados de la región puedan actuar respetando los derechos protegidos por la Convención, pero también cumpliendo su función de perseguir delitos y aplicar la ley de gran sustantivo. En cuanto a la vida privada, también llamada intimidad o derecho a ser dejado en paz, se refiere a una esfera de las personas exenta de conocimiento de otros. Este derecho nos protege de que otros tengan información indebida sobre nosotros, evitando que tengan poder sobre nuestras decisiones o que seamos expuestos a burlas o humillaciones. Además, se relaciona con el derecho a elegir nuestro propio plan de vida. El domicilio es un espacio privado por excelencia, ya que allí se desarrolla la vida familiar y personal. No obstante, este derecho no es absoluto y los estados pueden e incluso deben interferir en los domicilios en ciertas circunstancias, como en la violencia de género o para asegurar pruebas y detener a los presuntos autores del delito. Cuando se realizan allanamientos como medida de coerción en un proceso penal, debe cumplirse ciertos requisitos establecidos por la Corte, como está previsto en la ley, ser dictados por una autoridad competente y superar un escrutinio
de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Para evitar arbitrariedades en este contexto, el artículo 11, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las injerencias en la vida privada no pueden ser arbitrarias ni mucho menos abusivas. En países como Bolivia y otros de la región existen prohibiciones sobre accionamientos nocturnos debido a las altas expectativas de intimidad que existen durante el horario, donde se realizan actividades íntimas y familiares. El accionamiento nocturno impacta desproporcionalmente en mujeres, niños, sobre todo en adultos mayores también, ya que históricamente estos horarios, los horarios nocturnos, los espacios domésticos han sido femeninos. Tengo constancia de que había una mujer embarazada y también una empleada doméstica. Por lo que estos desprevistos, esta violencia indebida puede afectar de sobremanera en estas personas. El paritaje también analizó el concepto de la flagrancia, ya que en Bolivia esta era la única excepción para realizar accionamientos nocturnos. Una investigación penal que lleva vías como esta ya no puede considerarse flagrancia. Además, la peligrosidad invocada para justificar la excepción no es una causa prevista en la legislación vigente al momento de los hechos. Finalmente, es importante evaluar si los accionamientos fueron abusivos o arbitrarios, considerando el uso de la fuerza y su impacto en los niños presentes, tal como alega la Comisión. Con esto concluyo y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Perico. Le agradecemos por haber respetado estrictamente el tiempo. Ahora dé la palabra a los defensores públicos interamericanos para que procedan con el interrogatorio. Solicita a los representantes que indique a la Corte el nombre de la persona que realizará el interrogatorio para proceder con el mismo hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Silvia Martínez. Voy a proceder con el interrogatorio al doctor Piqué. Antes de ingresar en aspecto de detención, una pregunta sobre allanamiento. ¿Usted conoce si en el derecho internacional comparado se evaluó el aspecto de la arbitrariedad de un allanamiento en forma separada de la legalidad? O sea, a un allanamiento legal, ¿en qué caso podría ser arbitrario? Más allá de que acá estamos discutiendo allanamientos ilegales y arbitrarios, pero concretamente en materia de arbitrariedad. Bueno, en mi informe de peritaje menciono dos casos dentro de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El primero es el de Vasilchuk contra Ucrania. Es un caso en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que si bien la detención y el allanamiento fue legal, el uso desproporcionado e indebido de la violencia no lo fue, ya que cuando las personas, los presuntos autores del delito, ya estaban reducidos, se siguió utilizando una violencia desproporcionada en los hechos. Asimismo, se dañó el bien inmueble y bienes muebles que formaban parte de este bien inmueble. El segundo caso es Keegan contra el Reino Unido, donde se hizo un allanamiento nocturno por error en un domicilio equivocado. Nuevamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que el Reino Unido tenía este derecho de hacer este allanamiento, sin embargo, le recriminó el hecho de no haber tomado las medidas necesarias para evitar este caso. Muchas gracias. Una pregunta más en materia de allanamientos. La violencia desplegada durante los allanamientos que estamos ventilando en este proceso internacional, al menos en la descripción que hace la Comisión Interamericana, ¿usted considera que pudo tener un impacto diferenciado de las mujeres que se entregaban en los domicilios? ¿Que se encontraban en los domicilios, perdón? Sí, definitivamente considero que este allanamiento arbitrario tuvo consecuencias diferenciadas tanto en mujeres y en niños, ya que, como he mencionado anteriormente, los espacios domésticos son sobre todo femeninos. Y bueno, esto resalta la necesidad de tener en cuenta la situación de las personas que no están involucradas, especialmente si son mujeres o niños, como lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por supuesto nuestra propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto al tema de las detenciones, ¿qué requisitos son necesarios para una detención? No se ponga arbitrariedad. Bueno,
Uno de los requisitos clave para que una detención no sea arbitraria es que no sea imprevisible y que el uso de la fuerza sea proporcional y necesario. Aun cuando una detención sea legal, puede ser arbitraria si se realiza de manera inesperada o con una fuerza desproporcionada. En el contexto de una detención domiciliaria nocturna, es importante considerar el elemento de la imprevisibilidad, especialmente si ocurre en un momento donde el domicilio está protegido, como a las horas de la noche. Además, el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario y no debe ceder si las personas ya han sido controladas y no representan una amenaza para los policías. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, doctor. En relación a las detenciones, usted ya mencionó algo, pero puntualmente le quería preguntar, ¿cuándo y en qué grado el uso de la fuerza puede ser admisible en el proceso de la detención? Bueno, el uso de la fuerza en el proceso de detención solo puede ser admisible cuando es estrictamente necesario. Otro de los procesos que menciono en mi informe del peritaje es un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ribuk versus Eslovenia. En este proceso hubo una detención a un traficante de drogas. Este traficante de drogas ya se encontraba reducido, sin embargo, la policía siguió ejerciendo un uso indebido y desproporcional de la fuerza. Cualquier fuerza empleada más allá de este punto debería considerarse arbitraria o desproporcional. Doctor Piquet, respecto a la presunción de inocencia y exhibición pública, ¿resulta admisible exhibir a las personas imputadas de un delito en forma pública y por iniciativa de autoridades estatales? No, de ninguna manera. No resulta admisible exhibir públicamente a personas imputadas de un delito por iniciativa de autoridades estatales. Esta honorable Corte ha desarrollado el principio de inocencia en casos como Lori Berenson versus Perú, mencionados en mi adelanto por escrito. La exhibición pública de personas al inicio de una investigación y su señalamiento como culpables compromete dicho principio. Ya que aún no ha habido un juicio, ni una detención, ni una decisión judicial que determine su culpabilidad. La Corte ha señalado que los estados no pueden presentar a las personas como culpables en una etapa tan preliminar del proceso en protección a este mismo principio de inocencia. Una prohibición tan estricta que contenía la Constitución boliviana al momento de los hechos, en el artículo 21, en relación al allanamiento nocturno, ¿se puede considerar una norma, un precepto único o singular en la región? ¿O conoce usted hasta dónde haya podido investigar si existen otros países que también tienen prohibiciones tan fuertes, prohibiciones a nivel constitucional? Bueno, esta prohibición de los allanamientos nocturnos no es un precepto único en nuestra región. Existen otros estados como Uruguay y Brasil que contienen esta, e incluso Argentina en sus textos constitucionales. Incluso otros estados fuera de la región como Suiza y Alemania contienen estas prohibiciones, pero ya no en sus textos constitucionales, sino que en sus propios códigos de procedimiento penal. Muchas gracias, señor Miguel. Eso sería todo. Muchas gracias a los representantes interamericanos. Daré ahora la palabra al Estado. Por favor, indique esta corte sus nombres para seguir con el interrogatorio correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. En esta ocasión, el interrogatorio a Margarito y revisar mi persona, muchísimas gracias. Y empezaré con la pregunta. De acuerdo a los estándares internacionales y regionales, ¿existe acaso una prohibición para realizar allanamientos y detenciones en espacios físicos donde se encuentren habitando niños, niñas y adolescentes? Bueno, no existe dentro de la normativa que he revisado una prohibición expresa de realizar allanamientos nocturnos o allanamientos en lugares donde se encuentren niños y adolescentes. Sin embargo, recalco el proceso de Gutsanov versus Bulgaria que he mencionado en el informe de peritaje. En este proceso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no recrimina al Estado de Bulgaria el haber hecho un allanamiento, sino el no haber tomado las medidas necesarias, teniendo conciencia de que en este domicilio se encontraban menores de edad. Por lo tanto, el tribunal no prohíbe los allanamientos en estos contextos, sino que exige una planificación adecuada. Las obligaciones estatales respecto al deber de protección judicial se activan cuando una institución o agente estatal competente toma conocimiento de la comisión de un hecho que afecta a un derecho humano
¿Es cierto esto? No sé si entiendo la pregunta en el sentido de que si los derechos de la Convención Americana están activados una vez el Estado toma conocimiento de este delito. Cuando se toma conocimiento de una comisión de hecho que afecta un derecho humano relacionado a las obligaciones estatales respecto al deber de protección judicial, se activa cuando una institución o agente estatal competente toma conocimiento de la comisión de un hecho que afecta a un derecho humano. Sí, definitivamente. Si una persona detenida es afectada en su integridad personal y no denuncia tales hechos, además de no ser visible, ¿cómo podría evaluarse el deber de protección estatal? Perdón, señor presidente, la pregunta está por fuera del objeto del perito. Salvo la objeción. Si una persona detenida es afectada en su integridad personal, no denuncia tales hechos, además de no ser estos visibles, ¿cómo podrá evaluarse el deber de protección estatal? Bueno, la intencionalidad en casos de tortura puede determinarse a través de varias dimensiones, incluyendo el análisis judicial de las circunstancias en torno a una detención o allanamiento impedido. No se limita solo a lo que se alega formalmente, sino que los jueces también deben indagar en aspectos que no pueden ser conocidos, como la legalidad del procedimiento. Por ejemplo, si una detención es ilegal, aunque no se mencione explícitamente, el juez debe controlarlo. La legalidad no es un requisito esencial para cualquier medida de coerción en el proceso penal y forma parte del control del convencional. Uno de los elementos establecidos para la jurisprudencia interamericana sobre la tortura tiene que ver con la internacionalidad con base de su experiencia. ¿De qué forma y mediante qué pruebas se puede determinar dicha intencionalidad? Señor presidente, nuevamente, perdón, el objeto del perito no incluye la tortura. Para esto se ha presentado el peritaje especializado en materia de tortura y debida diligencia. Salvo la objeción. A efectos de determinar el requisito de ser o sufrimiento físico y mental, ¿cuáles son los criterios de objetividad y subjetividad que determinarían sobre la condición de las víctimas? Objeción, señoría, la pregunta está fuera del alcance del perito. Revisando la pregunta, ¿puedo repetirlo? ¿Conoce usted la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, conozco las normas que invoca la Comisión en su informe de fondo para este caso, sí. ¿Podría manifestar los avances que tiene dicha norma constitucional respecto al tema objeto de este peritaje? Bueno, entiendo que era la Constitución, esta Constitución de la que usted me habla es diferente a la Constitución vigente. La Constitución vigente en el momento de los hechos, en su artículo 21, que estaba en vigor en ese momento, otorgaba protección especial al domicilio y a la privacidad. Por tanto, prohibía los allanamientos nocturnos, salvo que contaran con el consentimiento de las partes o se diera un caso de flagrancia. ¿Conoce usted el artículo 23 de la nueva Constitución Política? No, no lo conozco. ¿Ha podido revisar los detalles del atraco a Prosegur del 14 de diciembre de 2008? Solo conozco los detalles que contempla el informe de la comisión. Considerando que en el atraco a Prosegur fallecieron 3 personas fue realizado por una organización de quienes se encontraban personas públicas por el cargo que ejercían en ese momento, en el marco de la libertad de expresión y acceso a la información, ¿de qué forma se limitaría a las acciones de difusión masiva en los medios de comunicación? Objeción, señor presidente, por favor. La libertad de expresión y la difusión no están dentro del objeto del peritaje. Da objeto al peritaje. Ahora daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana. Solicito indicar a la Corte el nombre de la persona en el interrogatorio para proceder con el mismo. Gracias, señor presidente. Paola Frank, de la comisión, realizará el interrogatorio. Buen día, Peri. Para comenzar, en relación con los allanamientos, en este caso, la resolución judicial que los permitió se emitió 4 días después de la comisión del delito. El Estado ha manifestado que hoy esto ocurrió por flagrancia. De acuerdo con su experiencia, ¿considera usted que se configuró una situación de flagrancia dado el tiempo de 4 días transcurridos después del asalto? En relación con la pregunta sobre si se configuró una situación de flagrancia, considero que no es posible. La flagrancia se refiere a un hecho que está ocurriendo en el momento
y en su sentido estricto permite tanto a las fuerzas policiales como a los civiles detener a los presuntos autores del delito. Si bien muchas legislaciones han ampliado el concepto de flagrancia, en Bolivia la definición que nos ofrece su Código de Procedimiento Penal es la misma que conocemos, además de que contempla la cuasi flagrancia, entendiendo esta como a situaciones en las que una persona está siendo perseguida por la comisión de un delito. Sin embargo, no contempla la flagrancia presunta o la flagrancia fija, en la que se permite actuar incluso cuando no hay persecución inmediata, pero hay indicios claros de que se ha cometido un delito. En este contexto, después de 4 días y con una investigación judicial en curso, no se puede argumentar que se trató de un caso de flagrancia. En otros países, como El Salvador y Ecuador, se establece una flagrancia que puede durar 24 horas. Pero incluso en estos contextos, la diferencia de 4 días supera la diferencia de las 4 horas. Muchas gracias. Cuando una mujer en estado de embarazo es presentada ante una autoridad judicial, ¿cuáles serían las medidas que cree usted que deben adoptarse para controlar esta detención? Cuando una mujer es presentada ante una autoridad judicial, es fundamental analizar el impacto de la privación de libertad en su bienestar. El encierro puede afectar tanto a su salud física como mental, generando malestar y ansiedad, tanto a la propia mujer como al bebé que se encuentra en su vientre. El encierro puede afectar. Por tanto, es crucial minimizar la privación de libertad en situaciones realmente indispensables. Si se determina que la detención es necesaria, deben adoptarse medidas específicas para garantizar una atención médica adecuada y así garantizar una salud, tanto en su bienestar físico como mental. Finalmente, en los casos de exhibición de personas en medios de comunicación que son presentadas como autoras de un delito antes de ser condenadas, ¿considera usted que esta exhibición conlleva un trato estigmatizante y otras afectaciones a la honra y a la dignidad de estas personas? Definitivamente se trata de un trato estigmatizante y que además vulnera el principio de inocencia y la presunción. Tristemente, estas imágenes, este contenido se encuentra en servidores privados, por lo que es muy complicado, depende de la legislación de cada estado, la forma en la que se puedan reparar estos datos. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta a los señores jueces y jueces si desean formular alguna pregunta. Jueza Patricia, Sí, señor presidente. adelante. Buenos días, perito. Solo una pregunta le haré. Sobre la exhibición de las personas detenidas, y la más importante, la exhibición de niñas y niños, pido su opinión. ¿Cómo se repara este tipo de actos de exhibición que se involucran los niños y las niñas? La reparación de estos daños es complicada y a menudo insuficiente. Como ya he mencionado anteriormente, estas imágenes, este contenido, se encuentran en servidores privados, por lo que depende bastante de la voluntad de los dueños de los mismos servidores privados. Asimismo, como ya he dicho también, depende de la legislación y el marco normativo de cada estado. Una sugerencia que puedo dar es que se aclare que la detención y el allanamiento a estos menores de edad ha sido indebido. Aunque reparar completamente estos daños es muy complicado, incluso reparar los daños producidos a los mayores de edad. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, jueza Patricia. Yo quiero dedicarle una pregunta. ¿Cuál es el impacto que estos aspectos que usted ha señalado en cuanto a eventuales irregularidades y la ilegitimidad de los allanamientos tienen sobre el resto del proceso penal? Porque normalmente el allanamiento es el punto de inicio o uno de los aspectos iniciales de un proceso de investigación. El impacto de las irregularidades y la ilegitimidad de los allanamientos en el proceso penal varía según el derecho interno de cada estado, como ya hemos mencionado. Algunos países cuentan con reglas de exclusión, mientras que otros tienen múltiples excepciones, como el descubrimiento inevitable, que permite que pruebas obtenidas ilegalmente se admitan en un juicio. En sistemas como el europeo se realiza un test de proporcionalidad. Bien es conocido el caso de un fiscal español, Baltasar Garzón, en un proceso contra diputados políticos, miembros del partido político
del Partido Popular, que utilizó pruebas obtenidas de forma ilegal y trató de legalizarlas mediante este test de proporcionalidad. Otro ejemplo es un proceso que ocurrió en Uruguay, en el que se debatió si las confesiones producidas por un allanamiento deberían tomarse. En pocas palabras, esto depende de del marco normativo, la regulación y las herramientas disponibles para abordar estos aspectos. Muchas gracias, señor Perito. Quería saber su opinión. Así que esta corte ya no tiene más preguntas finalizables. Le agradecemos mucho su comentario. Puede retirarse, si así lo desea, puede incorporarse al público de esta audiencia. Corresponde ahora a los representantes de las presuntas víctimas, así como a la representación del Estado, a exponer sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales de fondos y reparaciones y costas en el presente caso. Asimismo, la representación de la Comisión Interamericana deberá exponer sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes que presenten sus alegatos finales orales. Les solicito que indique a la Corte el nombre de la persona que tomará la palabra y respete la distribución de los tiempos acordados entre las representaciones. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Paula Ren, asesora de la comisión, realizará la presentación. Honorables jueces y jueces de esta corte, de manera preliminar, la comisión reitera todos sus términos escritos de las excepciones preliminares. Sin perjuicio de ello, la comisión se pronunciará sobre dos aspectos referidos por el Estado del día de hoy. Uno, sobre la excepción en relación al tiempo en el que Bolivia indicó que la Corte no puede pronunciarse sobre la Convención para intervenir y sancionar la tortura, puesto que esta fue ratificada con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. La Comisión resalta que la atribución de la responsabilidad del Estado por la violación de dicho tratado se refiere a la falta de investigación y a la sanción de estos actos de tortura en perjuicio de las víctimas, lo cual está extendido en el tiempo hasta la fecha. Y en el caso de Tristán Donoso, y también determina dos campos citados por el Estado. En este momento, la Corte aceptó la elección preliminar por la falta de competencia temporal en materia de investigación con dicho tratado. Por el contrario, dicha sección ha sido rechazada de manera consistente y por esta Corte, por lo que se solicita a este tribunal que desestime la misma. El segundo aspecto de la sesión preliminar, el Estado indicó que la Corte no tiene competencia en razón de la persona respecto a 7 víctimas que no habrían sido ubicadas y que no tendrían representación en el primer lugar de la comisión. Este resalta que es un aspecto en el que Bolivia no presentó durante trámite ante la comisión sin perjuicio, como también ocurrió ya en el caso Acosta Calderón contra Ecuador, conocido por este tribunal. La falta de ubicación de la víctima en este caso no impidió continuar con la tramitación del mismo y así emitir una sentencia con las medidas de representación correspondientes a ello. La suma que a la fecha, en este caso, las 7 víctimas referidas, las cuales sí están individualizadas en su informe de fondo, cuentan con una representación legal ante este tribunal, tal como se confirmó a través de la nota 028 referida por esta Corte en virtud de lo señalado. La comisión solicita a este tribunal que desestime dicho alegato. Adicionalmente, sobre la propuesta de un acuerdo de solución amistosa referida también por el Estado, solo para que un grupo de 3 personas de los representantes de esta comisión
queda a la espera de la representación de dicho documento para poder efectuar sus observaciones. El alcance del mismo, honorable Corte, en relación con el fondo de este asunto, la comisión presentó las observaciones en cuanto al tema. El primero, que vendría a ser la ilegalidad en los allanamientos y detenciones. Y el segundo, los aspectos de la tortura. En tercero, los actos de tortura referidos y violencia sexual en contra de las mujeres y los niños. Como cuarto punto, la impunidad de los hechos de este caso. En el número 1, como les había mencionado, la comisión considera que los allanamientos y las detenciones realizados que condujeron a la detención de las víctimas afectaron su derecho a la libertad personal y a la vida privada, lo que no es un hecho controvertido, que en el artículo 21 de la Constitución vigente en la época establecida, que no procedían los allanamientos de noche o madrugada, salvo en el caso de delito de flagrancia. El Estado violentó, manteniendo así su posición, que cumplió con dicha disposición de constitucionalidad, puesto que los allanamientos y consecuentes detenciones en horas de la madrugada se dieron bajo flagrancia. La comisión no considera procedente este argumento del Estado boliviano entre los hechos del asalto y los allanamientos y detenciones que ocurren día y tiempo a todas horas y razonables para considerar la continuidad del delito tal como fue explicado en el fondo, por lo que la perita del día de hoy también coincide con lo señalado por esta Corte en caso de Humberto Sánchez contra Honduras, al sostener que una condición ocurrirá un día después del acto ilícito y no puede considerarse como flagrancia de ello debido a que habían transcurrido más de 4 días después del hecho, en el cual se consideró no se configura como el dicho supuesto. Única base de defensa del Estado son los allanamientos y las detenciones en contra de las víctimas que se realizaron en la madrugada sin una base normativa en contra de la Constitución y así generando su ilegalidad en virtud de lo señalado. La Comisión solicita a esta Corte se declare al Estado boliviano responsable por la violación de los derechos a la libertad y a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Interamericana. Ahora cedo la palabra a la representación de Carlos Gómez. Solicito que indique a la Corte el nombre de la persona que tomará la palabra y respete la disposición del tiempo acordado entre las tres representaciones. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, tribunal. Nuevamente, Carlos Eduardo Gómez Rojas. En primer lugar, ratificarme en extenso en lo que se ha manifestado, argumentado, probado y demostrado en el escrito de solicitudes de argumentos y pruebas a raíz de los hechos luctuosos sucedidos en diciembre de 2001, en el cual se allanó de manera ilegal y arbitraria una vivienda en la que vivía toda una familia, el señor Blas Valencia, su esposa, sus hijos y un nieto. Ordenamiento en el cual se han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos. No se respetó que haya niños, que haya mujeres y además 3 generaciones de una familia que ha sido afectada por esta arbitrariedad cometida en el año 2001. Al extremo que hoy esta familia se encuentra completamente desintegrada. Han perdido los vínculos, las relaciones de familia, puesto que el señor Blas Valencia está detenido. Algunos miembros de la familia han pasado a residir en otro lugar, precisamente por el estigma y por la situación de rechazo social a la que fueron expuestos al momento de exhibirlos públicamente entre los medios de comunicación como posible delincuente. Pero eso no es todo. En ese momento del allanamiento, ese centenar de policías que ingresaron a ese domicilio de manera irregular, además sustrajeron toda clase de bienes muebles, valores, dinero, ropa, en seres de toda la familia Valencia. Ténganse en cuenta, señor juez, señores miembros de digno tribunal, que habían 3 menores en esa madrugada del 18 de diciembre de 2001.
Mauricio, de 16 años, Alexi, de 12 años, y Claudio Centeno, de 3 años de edad. Bolivia suscribe el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño mediante la Ley 1152 de 1990. Esta disposición internacional ya estaba vigente en el momento en que se cometieron estos hechos delictuosos. Y fíjense que en el artículo 3 de este convenio establece que todas las autoridades de los países que suscriben este convenio deben considerar el interés superior del niño al momento de tomar una decisión. Y ese interés superior del niño, pues se tiene que ver con el pleno ejercicio de todos los derechos del niño, y en este caso en particular fueron algunos sometidos a tortura física, fueron privados de libertad ilegalmente por 7 días. Los traumas que se han ocasionado hasta la fecha de estos hechos en estas personas que eran menores de edad no se han podido superar y difícilmente se van a superar. Precisamente por ello es que, como peticionantes, nos ratificamos en el pedido que ha hecho la Comisión y en el pedido que hemos hecho nosotros ante este tribunal, para que se reconozca por el Estado que la responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos, tanto en la lesión a la integridad física, en la lesión a los derechos del niño, en la lesión a los derechos de la mujer, puesto que hubieron mujeres que fueron violadas delante de sus esposos, delante de sus hijos, delante de sus hermanos. Pedimos al tribunal que emita una sanción en las cuales se ordenen y se dispongan medidas de no repetición, compensaciones tanto económicas, medidas que sustenten y hagan prevalecer que estas vulneraciones no se vuelvan a repetir nunca más. Por último, resaltar que desde el momento en que se ha recibido el informe de fondo de la Comisión, se ha establecido un diálogo con el Estado. A la fecha no encontramos en una especie de conversaciones para la posible suscripción de un acuerdo de solución amistosa, que si se da el caso va a ser puesto en conocimiento de esta honorable Corte. Una vez hayamos consignado y hayamos conformado el acuerdo favorable, se les notificará a la Corte. Muchas gracias, señor juez. Señor presidente, he concluido con mi participación. Muchas gracias al señor representante. Ahora cedo la palabra a la defensora del público interamericano. Por favor, indique su nombre para proceder con sus alegatos. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Silvia. Señoras jueces, señores jueces, después de más de 20 años llega el conocimiento de esta corte, lo que en Bolivia se conoció como el caso de Prosegur. Después de más de 20 años, la presunta víctima de este caso, por primera vez, tiene la oportunidad de ser escuchado por jueces y juezas en un marco de respeto. El caso Prosegur se trató de un hecho penal, grave y muy grave, sin duda, habilitaba incluso y obligaba al Estado a investigarlo. Fue un caso tan grave que hubiera permitido al Estado realizar legítimamente injerencias en la vida privada y el derecho y los otros derechos, como el derecho a la libertad, esta tensión que existe siempre que se presenta un hecho grave entre la obligación del Estado de investigar y la necesidad de proteger, la obligación de proteger los derechos fundamentales. Se presentó en este caso muy claramente, o sea, fundamentalmente, inicialmente tenemos claro que esto fue un caso grave. Se trata de una violencia de derechos tan grave que me parece fundamental hablar de ello. En Bolivia el Estado llevó a cabo unos allanamientos nocturnos que son claramente ilegales, infringiendo su propia constitución, las normas diseñadas para proteger a los ciudadanos. Estos allanamientos fueron ordenados el 17 de diciembre y llevados a cabo en la madrugada del 18 para investigar un hecho que había ocurrido 4 días antes. Había justificaciones alguna para alegar flagrancia en este caso, o lo que convierte a esos allanamientos en actos ilegales desde el principio. Lo más alarmante de todo esto es que no solo se trató de un procedimiento ilegal, sino que la ejecución fue absolutamente arbitraria. Durante esos allanamientos se utilizaron la fuerza desproporcionada y he escuchado los testimonios desgarradores de las víctimas, quienes relatan torturas y tratos inhumanos. Estas prácticas son inaceptables y muestran una total falta de respeto por los derechos humanos. En este caso,
pone de relieve una tensión crítica. Por un lado, el Estado tiene la obligación de investigar delitos graves, pero por otro lado, debe proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. No podemos permitir que se justifiquen violencias en nuestros derechos en nombre de la seguridad o la investigación. Es fundamental que mantengamos el Estado de Derecho y que no haya un doble estándar en la forma en que se aplican las leyes. Todos merecemos ser tratados con dignidad, respeto, independientemente de la gravedad de los delitos que se investiguen. Este caso debía servir como un llamado a la reflexión, cómo actuamos y cómo protegemos a nuestros ciudadanos en cada estado. Muchas gracias a los defensores públicos interamericanos. Ahora concedo la palabra al Estado, por favor, indique su nombre para decir los alegados finales. Muchas gracias, señor presidente. Por a personas con descendencia que no participaron en la cultura del Estado en este caso. Primero queremos manifestar que la delegación del Estado ha escuchado con atención los argumentos, testimonios y peritajes presentados en esta audiencia. Lamentamos que solo una parte de las presuntas víctimas haya podido asistir de forma presencial, pero hemos tomado nota de todos los puntos expuestos y valoramos su importancia. Se ha relatado en esta audiencia, en el contexto del caso, iniciado en diciembre de 2001 con el robo a mano armada de un vehículo de transporte de valores de la empresa Prosegur. Durante el asalto, un grupo armado disparó contra el personal de seguridad de la policía, resultando en 3 fallecidos y graves heridas para otras personas. Este crimen generó una respuesta inmediata del Estado, en cumplimiento de su deber de investigar y sancionar violaciones de derechos. Ejecutó un operativo policial adecuado a las circunstancias y procedió con la judicialización del caso. La investigación se realizó garantizando el derecho a la defensa de los acusados y asegurando a las presuntas víctimas su acceso a la justicia. Como resultado, en 2003 se dictaron sentencias condenatorias para 14 personas tras una revisión de pruebas y el respeto a los derechos procesales de todas las partes. Además, el Estado plantea excepciones preliminares que solicitamos sean consideradas por la Corte. Primero, respecto a la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ratificada por Bolivia en 2006, sostenemos que no puede aplicarse retroactivamente a un hecho ocurrido en 2001. De igual forma, se solicita a la Corte limitar su competencia a los elementos del caso que ocurrieron en el marco temporal, permitido por los tratados vigentes al momento de los hechos. Con la aprobación de la nueva Constitución en 2009, el Estado de Bolivia ha avanzado en el respeto a los derechos humanos. Esto incluye la implementación de programas de capacitación de derechos humanos para funcionarios policiales y judiciales, así como reformas en el procedimiento penal para mejorar la protección de los derechos de las personas más excluidas del Estado. En este sentido, Bolivia se ha comprometido a prohibir toda forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, reforzando estos estándares en el Código de Conducta Policial y en manuales de actuación para intervenciones policiales. En cuanto a la reparación integral, el Estado ha realizado reuniones con las víctimas y representantes para atender sus necesidades. Se ofreció atención en salud física y mental a través del Ministerio de Salud. Se ha facilitado el acceso al sistema único de salud para las personas víctimas. Adicionalmente, se está discutiendo una modificación en el tipo penal de tortura para alinear la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia. El Estado solicita a la Corte que declare su incompetencia en relación con 6 de las presuntas víctimas que no han sido identificadas ni han participado activamente en el proceso a lo largo de estos 18 años. Dado que estas personas no han sido identificadas ni representadas de forma clara, consideramos que su inclusión no es adecuada, podría afectar el proceso. Reiteramos el compromiso del Estado de Bolivia con la justicia y la protección de los derechos humanos, garantizando un proceso justo y equilibrado para todas las partes involucradas. En nombre del Estado boliviano, nuestras acciones fueron ajustadas a derecho y respetando los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Defendemos la legalidad de las órdenes de allanamiento y la actuación en este caso. Todas las acciones se dieron en el marco de un plan de reacción inmediata, con confidencialidad y reserva, dado que estábamos ante una situación de flagrancia y de peligro evidente. De acuerdo con la doctrina internacional y la legislación comparada, la flagrancia se refiere no solo al tiempo, sino a la continuidad de la acción, es decir, el seguimiento y persecución de los autores del allanamiento del delito hasta su aprehensión.
Sobre las denuncias de abuso y maltrato hacia los detenidos, el Estado ha actuado conforme al deber de investigar. Iniciamos una investigación de oficio, registrada formalmente, que está en curso. Sin embargo, la falta de participación de las presuntas víctimas ha limitado el avance del proceso. A pesar de esto, hemos imputado formalmente a varios funcionarios y el Servicio de Prevención de la Tortura. Nuestro Organismo Nacional de Derechos Humanos ha intervenido en el caso. También se han solicitado medidas cautelares para proteger tanto a las víctimas como a los testigos, demostrando nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Respecto a la lamentable muerte de Juan Soluna en 2004, 3 años después de los hechos, aclaramos que eso también no fue debido a causas naturales, un infarto agudo del miocardio. Los informes médicos señalan que su estado de salud era normal antes de su deceso. En cuanto a los derechos de los niños, la investigación no ha demostrado que estos fueran maltratados, aunque se encontraban presentes en los inmuebles durante los allanamientos. No existe ninguna normativa ni nacional ni internacional que prohíban las intervenciones en sitios donde haya menor edad, siempre y cuando se respete su integridad. La prueba presentada en el video no muestra un uso excesivo de la fuerza. Asimismo, la difusión de los hechos en medios de comunicación responde al interés público y el Estado no es responsable de esta cobertura mediática, ya que esta se encuentra bajo la protección de la libertad de prensa. El Estado ha implementado varias medidas para prevenir la repetición de hechos similares en el futuro, entre ellas programas de formación en derechos humanos y prevención de tortura para nuestros funcionarios. En línea de los bonos estándares internacionales, también hemos ofrecido atención de salud física y psicológica a las personas víctimas. Por último, reiteramos el compromiso de Bolivia con respecto a los derechos humanos y la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Si la parte de los desean tiene derecho a réplica y derecho a dúplica. Ahora cede la palabra a la asesora jurídico interamericano para que presente su derecho a réplica. Solicito indica a la Corte su nombre de la persona que hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Silvia Martínez y hago uso del derecho de réplica. En primer lugar, me preocupa profundamente el Estado ha intentado justificar la demora en la investigación de este proceso internacional, atribuyendo responsabilidad a las propias víctimas, sabiendo de que se ha afectado gravemente el derecho de defensa de las 16 presuntas víctimas en dos aspectos. No se le permitió elegir a su abogado, imponiéndoles un oficial, y esos abogados no actuaron de manera efectiva tras presentar denuncias. Esto viola el derecho a la defensa adecuada, además de denuncia violaciones al derecho a la vida y otros derechos fundamentales como el derecho a la libertad, a la integridad personal, a la protección de la vida privada y violencias contravenientes del artículo 1.1 de derecho de domicilio, derecho a la honra, entre otros. De la Convención se solicita a la Corte que declare los estados jurisdiccionales de Bolivia responsable de esta violencia, que se dispongan medidas de reparación. Quiero enfatizar en otro punto que el deber de diligencia en la investigación de la tortura es una obligación ineludible del Estado y no puede descansar en las víctimas, como se ha sostenido en diversas ocasiones en esta Corte. Esta confirmación del Estado es improcedente a la luz de los estándares establecidos. Además, es importante señalar que la falta de colaboración de algunas víctimas en las investigaciones no se debe a su desinterés, sino que nunca se les ofrecieron las condiciones adecuadas para declarar. Estamos hablando de delitos que han marcado sus vidas de manera irreversible, especialmente en el acto de las mujeres que han sufrido delitos sexuales. Es fundamental que se creen ambientes propios de respeto y ciudadano, para que estas declaraciones no impliquen nueva revictimización. Lamentablemente, el Estado no ha actuado de buena manera sobre la legalidad de las órdenes de allanamiento y ninguna interpretación de la figura de flagrancia. Puesto que se han detenido, quiero referirme a lo expuesto por la perita. Bajo ninguna interpretación de la figura de flagrancia se podrá justificar en este caso. El Código Procesal Boliviano de la época es muy claro y restrictivo sobre
que constituye flagrancia y en este caso claramente no se ajusta esta definición. Finalmente, quiero enfatizar en la Corte ha permitido la intervención de defensores públicos interamericanos para representar a las víctimas ausentes, un hecho que el Estado parece ignorar. En cuanto a la falta de ineficiencia de ciertas víctimas, mencionó que Alfredo Bazán La Rosa fue condenado por el Estado boliviano, lo que implica que la identidad de las víctimas puede y debe ser acreditada de la misma manera en el caso de Julia Mamani. Su detención debida estará respaldada por una acta que contiene su información personal y el cual el Estado debería tener en su poder. Por todo lo expuesto, reitero que el Estado debe asumir su responsabilidad en la investigación, en la protección de los derechos de las víctimas. Señores jueces, muchas gracias por todo. Muchas gracias a los defensores interamericanos. Cedo la palabra a la representación del Estado. Por favor, indique su nombre a esta Corte para hacer uso de su derecho a justicia. Gracias, señor presidente. Mi persona, la vicepresidenta correspondiente. Tomando en cuenta las observaciones que han hecho los defensores públicos con relación a los ambientes propicios para las cuestiones que nos surgieron desde el retorno de la democracia en Bolivia, hemos retomado este caso y tenemos varias acciones que han realizado los fiscales. Se ha retomado el caso conjuntamente con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Entonces, dentro de las actuaciones que se han ido realizando, ha habido incluso algunas declaraciones en la gestión 20, donde se está garantizando todo este tipo de situaciones, porque conocemos y sabemos que debemos hacerlo en pro de los derechos humanos. Asimismo, lo que nos cabe aclarar es que recientemente hemos logrado que se haga una acusación formal en contra de José Velarde. Tenemos una imputación formal en contra de Gary Sánchez y son nueve imputados también que están por ser citados para poder prestar sus declaraciones y seguir como corresponde. Se ha puesto en consideración varios fiscales para el conocimiento en este caso y avanzar lo más posible el tema. Lo que requiere es la presencia de las víctimas para que se pueda agilizar este juicio lo más antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Finalmente, daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana para que presente sus observaciones finales orales sobre las decisiones preliminares eventuales de posible reparación. Muchas gracias, señor presidente. Paola, en representación de la Comisión. Honorables juezas y jueces de esta Corte, de manera preliminar, la CIDH reitera todos sus términos e inscritos. Muchas gracias a la Comisión Interamericana. Ahora pregunta a los señores jueces y jueces si desean hacer algunas preguntas. Sí, señor presidente. Al representante del Estado, ustedes que refieren su institución a capacitaciones que se han estado desarrollando en relación a los integrantes, tanto a los policías como a la fiscalía, me gustaría saber y que pudieran precisar si esas capacitaciones están dirigidas a integrantes del Poder Judicial, en primer lugar. Y en segundo, si esas capacitaciones están en materia de derechos humanos. También se incluyen los contenidos de la Convención Belén do Pará y los estándares relativos a las mujeres privadas de libertad establecidas por la regla de Bangkok. Sí, efectivamente las capacitaciones se han estado dando no solamente a los judiciales dentro de lo que significa la Academia de Judicial, también en la Universidad Judicial, sino también a la Escuela de Jueces del Estado, donde también se tocan todos estos temas, y en la Escuela de Fiscales, por otra parte, nos interesa que todas las partes, todas las instituciones del Estado, se pongan en conocimiento de los avances en materia de derecho. Quisiera pedirles si sus alegatos escritos pudieran precisar información específicamente de los cursos, de sus destinatarios y de los contenidos. Con todo gusto vamos a solicitar y le vamos a hacer llegar toda la información. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias a la jueza Patricia. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Quiero preguntarle al Estado concretamente
uno de los representantes de Gómez Rojas señaló que había un proceso de negociación o de diálogo con el Estado respecto a posibles acuerdos vinculados en este caso interamericano. ¿Me podría mostrar el Estado sobre este punto? Claro que sí, con todo gusto, señor presidente. En realidad, desde que hemos sido notificados con el informe de fondo, hemos intentado, como Estado, tratar de cumplir con las recomendaciones que han estado vertidas en el informe de fondo. Incluso hemos pedido que se haga un alargamiento de tiempo para poder cumplir con ella, porque 2 meses es muy corto para las reuniones. Como también esta mañana le había preguntado a la señora Francis, con muchos grupos de ellos que si ella estaba dispuesta a participar en el futuro juicio que se llevará a cabo cuando vienen personas que están siendo procesadas por los supuestos actos de tortura. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Ya no tengo más preguntas que realizar. Antes de levantar esta audiencia pública, quiero recordar a las partes que, de conformidad con los dispuestos en el punto resolutivo 15 de la resolución de la Presidencia de la Corte de 25 de mayo de 2022, los representantes del Estado y Comisión Interamericana cuentan con un plazo hasta el 22 de julio de 2022 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas, respectivamente en relación con las decisiones preliminares y eventuales de fondos y reparación de Licosta en este caso. Este plazo es importante. Finalmente, quiero agradecer especialmente a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes y a representantes del Estado boliviano. Es decir, que esta audiencia se celebró en el marco del orden y sobre todo respecto a frente a situaciones muy conmovedoras. Esto ha permitido un libre y fluido debate que seguramente permitirá ilustre al dictado con una sentencia por esta Corte. Muchas gracias, que levantada la sesión.